Cuando uno es aventurero, uno debe enfrentarse a terribles males. Entre ellos se encuentran los conocidos como monstruos. Hoy en las pantallas, manuales de monstruos de cuarta edición. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo los manuales de monstruos de cuarta edición. Yo tengo dos, pero salieron 3,5, por así decirlo. Salieron 3 manuales de monstruos principales y el de Essentials, que yo creo que es el mejor de todos. Además era muy bueno. Una lástima que Devir no lo sacara, lo tenía planificado, pero bueno, yo nunca entenderé muy bien cuál es la planificación interna de Devir a la hora de decidir sacar o no cosas. Siempre me ha dejado un poco extrañado. Pero bueno, el caso es que vimos este manual de monstruos, el primero, que de hecho es especialmente malo. Y vamos a ver, principalmente porque cuando empezó cuarta se tenía una idea de qué podían hacer los personajes, ¿no? Y resultó que se quedaron muy cortos. Los monstruos del manual de monstruos son tremendamente débiles a partir de nivel 10. Y dan muchos problemas para los grupos, porque son muy fáciles. Entonces tuvieron que salir una serie de mejoras para poder mejorarlo. Mejoras, por cierto, eran de pago en inglés. Y en español, obviamente, ni las vimos. Ese se trataba fácil, tenía pocos puntos de vida. No es un manual muy inspirado, la verdad. Y si bien a mí me gusta la ilustración, fue muy criticada. A mí me gusta, ¿no? Yo no tengo problemas. A mí todo este tipo de elementos un poco más cartunescos, similar a una especie de cómic o algo así, no me termina de quitar. O sea, a mí me molan estos dibujos, ¿no? Es verdad que tiene un estilo un poco más... recuerda a veces a Pathfinder, a pesar de que no tienen nada que ver, porque Pathfinder es posterior y Pathfinder ha evolucionado hacia otro lado muy distinto, ¿no? Pero recuerda mucho a los diseños originales de Pathfinder en algunos aspectos. Es una mezcla de cómic, algunos tienen un elemento ligeramente cartoon, diseños muy alejados de los diseños de los 80 y los 90, pero a mí no me molesta. Y creo que es un gran manual de monstruos, tiene enormes defectos, pero creo que es un gran manual de monstruos y vamos a ver un poco el porqué. Es mejor el segundo, también os lo digo. Bueno, lo primero que tenemos y que nos llama la atención es lo que viene nada más empezar, ¿no? Monstruos de la A a la Z. Y tenemos un bloque. Este bloque es único. Todos los monstruos se van a crear respecto a este bloque de creación. Y tiene una lectura muy fácil que ayuda muchísimo al director del juego a gestionarlo. Creo que es la edición que más ayuda, junto con quinta en parte, a la labor del director del juego, porque está todo muy bien indicado. O sea, se leen muy fáciles los monstruos. No tienes que hacer una posición para usarlos, como por ejemplo si tú usabas un Lich o un Ilícido o un dragón en ediciones antiguas, o hacías monstruos todos de muy alto nivel, ¿no? De más de nivel 12, 14, o magos de nivel bajo, ¿no? Un hechicero de nivel 5 o nivel 6. A lo mejor esos no tanto, pero bueno, era muy difícil de gestionar, porque tenían, como se creaban como los PJs, tenían dotes, tenían habilidades, tenían poderes, un montón de actitudes. Aquí está todo mucho más condensado y viene todo dentro del ¿no? Tú puedes coger un monstruo de estos sin saber usarlo y usarlo relativamente bien en un combate. A lo mejor no lo explotas el 100% de la posibilidad. Y esto, para mí, en tercera edición en Pathfinder, pues era un problema, y un problema grave, porque para el jugador no es un problema aprenderse su personaje. De hecho, a mí, la gente que no sabe llevar su personaje cuando tiene nivel 5 o 6 me extraña, ¿no? Porque vive mucho con él y solo tiene que pensar en lo suyo. Pero como un director de juego, en el momento de que cambias de orcos a ogros o a un troll o tal, se te terminan olvidando cosas. Y sobre todo si tienes muchas categorías de enemigos. Aquí no. Otra cosa que tiene es que, bueno, todo funciona mediante además un sistema de etiquetas y de símbolos, lo cual hace muy fácil la gestión. Y además sigue la premisa de cuarta edición que toda entidad en un combate solo actúa una vez.
no tienes múltiples acciones, no tienes cosas raras. Esto para los PJs pues supone un problema, ¿no? Por sobre todo para los personajes que llevan familiares o pets, que animales, mascotas o animales que atacan. Esto les supone un ligero problema porque, claro, pues como que para poder atacar por ejemplo, mi lobo, yo tengo que sacrificar mi acción. ¿Cómo va esto? Bueno, además, es verdad que a veces crea un poco la dinámica que he comentado varias veces, ¿no? Esta dinámica de videojuego. Pero si tú intentas jugar con este monstruo, los jugadores intentan jugar como si estos monstruos fueran monstruos de videojuego, pues van a perder. Porque, obviamente, esto no es una inteligencia artificial. Yo recuerdo el primer TPK que hice en este juego, porque fue que los jugadores pulearon una puerta. Eran gente, pues, que viendo cómo funcionaba el sistema y pensando que era un poco wow, y habiendo superado ya un par de encuentros, decidieron hacer el siguiente puleando una puerta. ¿Y qué pasó? Pues que la gente se parapetó, los arqueros enemigos empezaron a dispararle, una tribu de kobolds, y otros fueron a llamar a sus compañeros en otras habitaciones para conseguir refuerzos, ¿no? Y dieron la alarma en todo el dungeon. Por lo cual no funciona igual. Existe la interacción del director de juego. Y existe un mundo mucho más vivo que unos patrones de inteligencia artificial. Con lo cual no es cierto que es como un videojuego. También los monstruos están divididos en roles. Y a ti te aconsejan usar ciertos roles para, por ejemplo, tener enemigos que protejan a otros enemigos. Enemigos que hagan más daño, enemigos que sean más resistentes, enemigos que hagan de masilla, que pongan un poco a prueba la categoría de roles de personajes jugadores, que es muy importante tener en cuenta este juego. Esta edición, el combate funciona mucho mediante el equilibrio de roles y habilidades. Es por lo que esta edición no es tan clérigo dependiente. O sea, no es obligatorio que esté un clérigo. A ver, toda la gente me dice, no es obligatorio que esté un clérigo. Si tú estás jugando a alto nivel necesitas un clérigo, un druida, un paladín o otra clase de ese estilo. No te soluciona lo que te soluciona un clérigo. Necesitas un clérigo. Por narices. Un druida, bueno, un sanador en general. Y si es posible un clérigo. Porque es que los demás sanadores no te ayudan. Aquí no necesitas eso. Porque existen mecánicas que permiten incluso al guerrero curarse. Tienen mecánicas. Tú, por ejemplo, cuando tomas una poción de curación, lo que te permite es curarte en combate, pero gastando tus puntos de curación. Al ser una edición tan matemática en ese punto, o tan pensada para un juego de tablero en el que la economía de recursos tiene cierta importancia, aunque no termina de hacerlo, pero se juega mucho con la gestión de recursos. Estos recursos pueden ser los puntos de vida, puntos de curación, creo que se llamaban, o segundos alientos, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. Poderes, tal. Tiene una gestión de recursos muy primitiva, que muy parecida a lo que pueden ser juegos de tablero. Luego se han creado juegos de gestión de recursos antes y después, pero mucho más sofisticados, pero esto intenta darle una importancia clave a la propia gestión de recursos. Y estos combates y estos tipos de enemigos los intentan forzar, intentan llegar a que eso sea importante, cosa que monstruos como antes pues no podían llegar a hacer. Y es lo que hace que el combate en cuarta sea muy satisfactorio y muy distinto a otros, pese a que pueda parecer de videojuego, es porque la filosofía del combate ha desaparecido. La filosofía en combate de AD&D, D&D era esquivar a los monstruos. D&D era intentar sortearlos mediante tu inteligencia dentro del mundo de juego. En tercera venía a ser un combate a ver quién la tenía más grande. Y en cuarta intenta darle un pie a la estrategia, bueno, a la táctica en el campo de batalla. Son diferencias sutiles, algunas te pueden gustar más que otras. De hecho, la mayoría de la gente pues prefiere algo más similar a lo que te da tercera o AD&D. Por eso son, creo que, las dos ediciones más populares, y por eso quinta coge un poco lo mejor de ambos mundos en lugar de esto. Y bueno, aquí tenemos a los monstruos. El primero que vamos a ver es de este manual, y en general va a ser un mal endémico de todos los bestiarios de cuarta, es que son bloques de estadísticas. Buena ilustración, eso se agradece mucho, porque a mí los bestiarios sin que tenga ilustración de todos los monstruos me molestan muchísimo. Ya me molesta el 90% de la gente que hace de los bestiarios que existen, a pesar de que soy muy fan. Pero lo suelen compensar porque tienen ilustración de todas las criaturas. Los bestiarios que no tienen ilustración de todas las criaturas, para mí supone un grave problema.
un grave problema, porque lo que más me interesa, que me gusta, lo que más, una de las cosas que más me gustan, que son las ilustraciones, y la otra es la ambientación de la criatura, pues cuando te quitas uno, al menos me lo compensas con el otro. Y este, pues bueno, pues le falta un montón de información. De hecho, es estos 5 renglones son todo lo que hablan de la bolet. Y luego tienes la ilustración. La ilustración mola mucho. Y el resto son criaturas. Y además variantes de la criatura. Porque tenemos la criatura en distintos niveles y en distintos roles. Puede ser, por ejemplo, en el rol de líder, en el rol de esbirro o en cualquier tipo de cosa. Porque el rol de esbirro es un rol nuevo que existe, en el que básicamente si los jugadores logran impactarle y hacerle un mínimo de daño, que creo que eran 4 puntos de daño, no me acuerdo exactamente, pero bueno, cuando haces un daño bastante irrisorio, o sea, es para que los mates de miles en miles. De hecho, para que os deis cuenta, pues un esbirro da 350 PX y el monstruo de verdad da 4000, ¿no? Así que funciona de esta forma. Y ya os digo, tienen distintos roles, distintas formas de jugarse y a veces distintos niveles, ¿no? Para que los puedas sacar en varios niveles de poder. Además te hacen una serie de consejos para meter grupos temáticos en los que el Aboleth es importante. No solo de Aboleth, sino de Aboleth y cosas que temáticamente tienen sentido. Y ya veis, o sea, la cosa que tiene es que aparte de su bloque de estadística, tiene como una serie de poderes que te van indicando un poco a veces la estrategia que siguen, ¿no? Una vez en qué orden lo hacen, en qué condiciones se dan para que active ciertos tal, lo cual da un elemento táctico bastante interesante y que hace que el director de juego sepa un poco cómo funciona la criatura a pesar de que no la tiene súper estudiada. Te permite sacar un monstruo y ser un reto para los jugadores sin necesidad de hacerte una carrera la semana antes de que empieces a jugar la partida, ¿no? O por ejemplo, yo recuerdo hay un mago en un encuentro en Pathfinder que yo tuve que estudiar 4 días para poder llevarlo bien. Porque es un mago con un montón de conjuros, un montón de dotes, un montón de habilidades. Y al final no compensa porque es un único combate. Ese hechicero no lo vas a volver a ver. No compensa. El tiempo de trabajo por la satisfacción. Esto es mucho más satisfactorio. Te da un... Es verdad, no está tan detallado, no lo simula tan bien, pero te permite jugarlo mucho mejor. Solo vamos a ver un poco más con algunos bestiarios. Y se nota mucho con las criaturas de alto nivel. Con las criaturas de bajo nivel, no tanto. Bueno, tenemos, ya os digo, un montón de bichos de ese estilo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, abominaciones, con un montón de tipos de abominaciones distintas. Muchos monstruos clásicos, por ejemplo, pues la tarasca es una abominación. Otra cosa que tiene este manual es que todos los monstruos tienen como una tabla de conocimientos, de que los jugadores si hacen una tirada para saber qué saben de ese monstruo. Eso también es muy interesante y está bastante bien. Ya existía un poco antes. Es decir, bueno, ángeles, no voy a hablar de todas las categorías de monstruos que vienen todos los típicos, todos los que esperarías de un manual 1. Incluido algunos que dices que está aquí, ¿no? Como por ejemplo el gnomo. Tienes de todo. Esto por ejemplo es un caballero de la muerte, que es un soldado de élite de nivel 25, es un muerto viviente y tiene todas sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, si no tiene la espada, pues no puede usar tal habilidad. Si, por ejemplo, si está a una distancia de... Por ejemplo, tácticas del Caballero de la Muerte. Vamos a leerlas para que veáis un poco cómo funciona. El Caballero de la Muerte lanza desafío divino cada salto. Intenta permanecer adyacente a uno más de sus aliados para maximizar la efectividad de impacto valeroso. Cuando es rodeado por múltiples combatientes cuerpo a cuerpo, utiliza castigo aterrador contra el enemigo que parezca más duro. O llamas autólicas contra todos. Gasta un punto de acción para realizar nuevas energías cuando queda maltrecho, ¿no? Tiene una serie de disparadores, una serie de tácticas que puedes llegar a usar. Y ya os digo, tienes de todos. Tienes cambiantes. Esto es porque usé cambiantes en la última aventura que dirigí. Fue hace tiempo, porque hace... Pues cuando salió quinta. Cuando salió quinta no volví a coger este juego. Cambions tienes un montón en varios niveles de poder, en varios distintos de roles. Por ejemplo, pues vamos a ver si encontramos algún... Por ejemplo, tenemos un cíclope, que tenemos cíclopes esbirros, cíclopes artilleros,
cíclopes hostigadores, cíclopes soldados. Cada una de estas palabras significa que tienen un rol distinto, ¿no? Los soldados pues son bichos más estándar, artilleros de disparo cuerpo a cuerpo, hostigadores que vienen a ser tipos a distancia, creo recordar. No, de cuerpo a cuerpo, pero de que atacan a varios a la vez. Los brutos son personajes que hacen mucho daño. Tienes tienos, bueno, tienes un montón de bichos, pero un montón. No recuerdo cuántos había, creo que eran 150 criaturas. Vamos a coger, por ejemplo, un orco para que veáis pues, el orco y el kobold, creo que es lo más definitivo. Orco. Pues, por ejemplo, el orco, ¿no? Bueno, esto es un orco. Pues el orco, aquí tenéis los orcos de muchos estilos y sabores. Pues los orcos, por ejemplo, viene desde el orco esbirro de nivel 4 hasta, por ejemplo, un hostigador de nivel 3. Hasta tenemos un orco combatiente que es un esbirro de nivel 9. Fijaos que el orco hostigador de nivel 3, que es el orco incursor, da más PX que el orco combatiente de nivel 9. Porque ya os digo, es que los esbirros están para gastar recursos y hacer un poco de masillas que... Es verdad, no da ese tono tan aventurero, tan raro, tan de espada y brujería, sino de da un toque mucho más heroico. Y de hecho, por eso es la gente que hace esto, pues después se marcha y hace... Y cuando hace 13 Age, pues cogen esta idea, porque yo creo que es muy buena, le da ese toque heroico, ese toque de llevar un auténtico héroe, porque esta ambientación no va tanto de llevar un aventurero, no va de intentar emular espada y brujería, algo que siempre D&D ha hecho fatal, porque la magia en D&D pues es todo menos espada y brujería, es una alta magia que te cagas, pero bueno, intentaban simular ese elemento, ¿no? de media fantasía. Y aquí en cuarta pues es todo mucho más fantasioso, es más luces, colores, guerreros que con un mandoble te cargas 4 tipos, no da todo un toque mucho más heroico y mucho más elevado, que creo que es otra cosa que molestó a mucha gente. A mí particularmente me mola ese sistema. Otra cosa que tienen todos los manuales de monstruos es que venían una especie de entidad divina, semidivina, un alto demonio, un ser particularmente poderoso, y en este bestiario va a ser Orcus. Igual que en el bestiario de tercera edición pues es la Tarasca, pues aquí es Orcus, ¿no? Es el monstruo bueno, pues el ser que tiene más, y ves, pues tiene Orcus, que tiene más bloque de historia. Y además pues tiene sus estadísticas y sus tácticas. Esto es Orcus en todo, ¿vale? Y te dice un poco cómo funciona y tiene activadores. Está muy bien pensado, sí, cuarta está muy bien pensada para dirigir si no estás acostumbrado. Por cierto, es Orcus porque Orcus era el villano de la campaña original que sacaron la gente de Wizards of the Coast. Por eso Orcus es el gran villano y por eso Orcus tiene tanta importancia, ¿no? Para que tengas gente de su culto, porque lo que viene en la entrada de Orcus pues va desde sus lugartenientes hasta sus sectarios, hasta sus guerreros personales, su guardia pretoriana, pues todo lo que tiene, ¿no? Después tenemos, bueno, pues más bichos. Es que no voy a hablar de cada bicho porque me puedo pasar una eternidad hablando de cada bicho. Algunos clásicos, creo que no hay ninguno nuevo. A lo mejor es nuevo de ID. Pero creo que no hay ninguno nuevo. Y por último tenemos una serie de... Sí, es el bestiario, es cuando viene el otro. Después tenemos una serie de... Si queremos llevar como personajes algunas de estas razas, pues vienen sus poderes raciales, sus equivalentes raciales para poder hacer personajes de razas de monstruos. Está bien. Siempre hay gente que hace este tipo de cosas. Ya os digo, manual de monstruos, la verdad a mí me ha molado bastante. Creo que es uno con todas sus carencias para jugar de ID, tiene unas buenísimas ideas. La división por roles, lo que te digan que hace el monstruo tal, sus estrategias básicas, ese elemento tan minimalista de lo que tienen que hacer. Creo que es una mezcla muy buena entre reto, variedad y dedicación, ¿no? Ya os digo, tú puedes decir de repente coger un cíclope y saberlo usarlo. Y en tercera, pues tienes que decir un segundo,
porque tengo que saber qué hace el cíclope exactamente, ¿no? Y casi tienes que estudiarlo. Puedes no hacerlo, pero entonces te da igual lo que sacar, porque no lo vas a usar bien. Por eso usar un dragón por ejemplo, un dragón de nivel 18 en D&D tercera edición es un puto caos, pero es un puto Cristo. Es que no lo vas a usar bien nunca. Y además vas a usar un par de trucos muy sucios, porque es la única forma de plantar un reto. Si tú quieres llevar bien un dragón, tienes que estudiarte la ficha del dragón y saber exactamente qué hace. Algo que, bueno, a lo mejor el dragón lo puedes hacer, pero en bichos menos corrientes pues no lo vas a saber. Pero bueno, ya he hablado varias veces que la gente de Wizards of the Coast intentó sacar D&D cuarta como si fuera por temporadas. Cada año venía con su manual de jugador, su manual del director de juego y su manual de monstruos. Ya hablé del manual del director de juego, nunca llegaron a sacar un tercero, pero sí sacaron un segundo. La segunda temporada estaba basada más en los elementos primigenios, ¿no? Y un poco las culturas más y religiones más primitivas de los mundos. Entonces, en eso se basaba el primero y este se basa el segundo. El segundo manual de monstruos, además, corrige gran parte de los errores que tenía el manual de monstruos de primera, porque ya os digo que estaba muy bien hasta que llevas a nivel 10, pero a partir de nivel 10 todo se quedaba tremendamente corto. Pues este manual ya tiene grandes correcciones, y el mejor, que no lo tengo porque no sale en español, es el manual de monstruos 3, que de hecho aparece Love en portada y aparece sus estadísticas dentro del juego, ¿no? Lo cual me hace pensar pues que los Drow iban a tener bastante importancia, y bueno, como se cargaron todo para hacer Essentials, que no me parece mal, y a ver, viene a ser un 4.5. En muchos aspectos es otro juego distinto. En otras editoriales no hubieran tenido ningún tipo de problemas en llamarlo nueva edición. Aquí lo que llamaron fue Essential, y que sigue el camino de cuarta, porque una cosa que tiene D&D es que cada edición es extremadamente rupturista. Tú puedes perfectamente mantenerte en una edición porque las ediciones tienen poco que ver con otras. Pero bueno, monstruos de la A a la Z, igual. Bueno, aparte de las ilustraciones, yo os digo, otra cosa no, pero Wizards of the Coast se deja pasta en ilustradores que te cagas. Bloque de estadísticas te explican como si fuera tu primer manual de monstruos, porque bueno, pues es un poco lo que deben de hacer. Y tiene alguna mecánica nueva que te explican aquí. Por ejemplo, hay monstruos que recargan con dados. O sea, tira todos los turnos. Si sacas, por ejemplo, un 6 en un dado de 6, vuelves a tener ese poder. Lo cual le da un toque más chulo desde mi punto de vista. Y bueno, empezamos, ¿no? Con un montón de monstruos, empezando con los ángeles. No solucionan aquí el problema, por cierto, del trasfondo. Aunque es verdad que intentan darle más variedad a los monstruos, porque antes, a lo mejor, un monstruo tenemos solo de una categoría. El anterior, por ejemplo, si tenemos brutos, todos son brutos, o de los 4 que vienen, 3 son brutos a distintos niveles. Aquí intentan darle más pie, que haya más categorías de bichos dentro del mismo bicho. Por ejemplo, este primero, el Ankeg, pues tienes un élite y un esbirro. Para que os deis cuenta de lo que da un esbirro, es que un esbirro Ankeg da 25 px y el élite da 300. Es que, sinceramente, es que los esbirros están para molestar a los jugadores, que ayuda a perder los recursos y hacer parecer que estás haciendo un combate de verdad contra un montón de bichos. No, o sea, está pensado para rellenar espacio, para que esté de fondo en la pantalla y no se quede lo que se llama vacío de escena, ¿no? ¿Se llama vacío de escena ahora mismo? Bueno, no me acuerdo. Lo de que no tengas el fondo vacío, ¿no? Y os digo, tiene un montón de bichos, muchísimos bichos más, con una gran variedad. Creo que son bichos, tienes de todo, desde más monstruos clásicos, porque tienes más orcos aquí, y tienes aún más conservadores y tal. Tienes un montón de monstruos que se echaban de menos, sin llegar a... y creo que tiene una buena selección, sin llegar a cosas como, por ejemplo, manuales de monstruos 4, 5 o 6, donde ya directamente estás sacando del fondo del armario. Bueno, algunas veces sean temáticos de ciertos mundos, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Es el fondo del armario del monstruo. A ver, ¿qué hacemos? Pues si cogemos una magdalena inteligente que tira semillas de fuego, pues a ese nivel podrían haber llegado, ¿eh? O sea, se hacen muchas bromas pero no de coña. Y os digo, tienen un montón de bichos nuevos que no voy a indicaros porque creo que
pues sería aburriros, ¿no? Pero ahí tiene un par de cosas interesantes este manual. Aparte de los rasgos raciales, tiene un... ¿dónde estaba? Aquí. Tiene un glosario con todas las palabras clave del juego que afectan a los monstruos. Que yo no sé por qué no estaba en el 1. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y creo que es vital. O sea, es muy interesante. Una cosa que me hubiera molado, que este bestiario no tiene, afortunadamente lo tienen porque lo tienen los manuales del director de juego, son las plantillas de monstruos. Me hubiera gustado que esas plantillas incluyeran, o se incluyeran plantillas nuevas en los manuales de monstruos. Algo que sí que vamos a ver en un bestiario concreta, porque existió un bestiario más para esta edición que yo tengo, que es el bestiario de Tarzan, el que tiene plantillas exclusivas para ese mundo, ¿no? Y creo que lo que pasa es que no tengo los manuales de Berrón y de Forgotten y tal para saberlo. Creo que los manuales del director de juego de esos mundos también tienes plantillas exclusivas para esos bichos. Pero no puedo opinar de ellos porque no los he tenido. Porque a mí no me interesaba ningún mundo. De hecho, yo me compré Cuarta porque salía Tarzan. Y ya está. Y no quería saber nada más de los demás mundos. Porque a mí me interesaba Tarzan. Creo que es una edición... Cuando hablo de Tarzan, voy a hablar cómo funciona Tarzan en Cuarta, porque creo que es muy interesante en varios aspectos. Pero bueno, yo os digo, los manuales de monstruos, si jugáis DD, los necesitáis. No podéis esquivarlos en ninguna de las ediciones. Yo que no suelo usar muy de usar bestiarios, cualquiera persona que juega conmigo sabe que no soy mucho de usarlos. En D&D no puedes esquivarlo porque funciona un poco mediante la premisa. No puedes funcionar a partir de humanos, sectarios y razas normales, ¿no? Pero necesitas sacar monstruos en cierto momento dado porque el juego te lo pide. Pero en fin, esto es todo por ahora. No voy a hacer... El siguiente vídeo no va a ser sobre D&D Cuarta. Voy a romper un poco la serie para hablar de un manual que se ha quedado cojo a lo largo de las reseñas, ¿no? Que es un manual de Vampiro de la Oscura, el Companion. Y bueno, si tenéis, por cierto, porque yo a veces doy un poco cosas por sentada y como ha pasado un mes desde la última vez que reseñé, si tenéis alguna cuestión, porque alguna gente me ha preguntado, ¿y podrías hablar cómo funciona esto de Cuarta? Si me preguntáis, puedo hacer perfectamente un vídeo adicional hablando de impresiones muy concretas del sistema de Cuarta. Porque yo creo que hay cierto interés. Yo he descubierto que estos vídeos, que yo pensaba que no los iba a ver nadie, perdonad un poco el speech este final, que no los iba a ver nadie, que de hecho no iban a ser bastante o polémicos o directamente bastante mal recibidos, pues es casi de lo mejor recibido en el canal. Me explico, en el canal en el momento de salir, mi canal funciona muy bien, pero funciona muy bien a lo largo del tiempo. No tiene buenos arranques, sino que lo que pasa es que mi canal, por unos elementos, que yo presupongo cuáles son, funciona muy bien a lo largo del tiempo. O sea, todos los vídeos tienen un constante crecimiento. O sea, todas las semanas, bueno, todos los meses se ven los vídeos, incluso los viejos. Con los viejos voy a hacer algo con ello. Hablaré de ello cuando tenga un poco más de tiempo, voy a hablar un poco sobre lo que voy a hacer con los vídeos viejos. No van a desaparecer, o sea, no os preocupéis por ello. Pero voy a hacer algo rescatando material que reseñé al principio en la fase original del programa. Pero Cuarta, por algún motivo, ha despertado más interés. De hecho, es el que más comentarios suele haber y el que más me suelen preguntar, ¿no? Lo cual, pues yo creo que parece ser que la gente tiene una especie de interés en saber Cuarta desde un punto de vista diferente, porque mi punto de vista, pues digamos, no intento ser un poco más neutral y hablar de cómo me parece el juego y cómo viví el juego, y que además no es negativo, ¿no? Que es algo que es raro de ver. Con lo cual hay gente que me ha preguntado cosas de Cuarta, y si queréis preguntarme, pues dejadmelos en comentarios. Intentaré hacer un programa especial de preguntas de la gente sobre D&D Cuarta y sobre lo que supone, y sobre algunas cuestiones que a lo mejor me puedo quedar por en medio, ¿no? Porque a lo mejor pues he pensado, no, pues esto lo voy a hablar mejor cuando hable de cierto elemento, pues ya como ha pasado mucho tiempo, porque está siendo un mes muy malo, bueno, muy malo, o sea, que estoy bien y que las cosas van bien, pero que no me dejan tiempo libre.
el caso es que a lo mejor hay interés, ¿no? Si lo tenéis, pues dejádmelo por ahí. Intentaré darle un pequeño repasillo y contestar vuestras dudas en un programa especial. Pero ya os digo, el siguiente programa no va a ser sobre Cuerda, aunque volveremos a Cuerda después de hacer este pequeño parón, ¿no? Porque me gusta dejar cerradas las líneas que tengo abiertas. Pero en fin, soy Ezcardan, hasta otra.